Buenas tardes, tengan un cordial saludo de parte de quienes hablan. Mi nombre es Carla Soto, conjuntamente con mi compañera Liliana Gómez. Somos estudiantes del Instituto Romiñahui de la carrera de Exploración y Producción de Petróleo y Gas Natural, también del paralelo C, segundo nivel. Vamos a explicar acerca del desastre de la refinería de Texas del 2005. Mi nombre es Liliana Patricia Gómez Paladines. El tema que nosotros hemos escogido para el trabajo es la explosión que ocurrió en Texas City, en la refinería de BP, el 23 de marzo de 2005. Fue uno de los eventos o sucesos más graves de la historia, que conmocionó a todo lo que fue Estados Unidos. Se dice que una nube de vapor de hidrocarburos inflamables se encendió y explotó violentamente contra la unidad de isometrización de la refinería. Este trágico accidente trajo consigo a 15 trabajadores muertos y 180 fallecidos. No solo trajo lo que fue pérdidas humanas, sino también pérdidas materiales que ascendieron a los 2.5 mil millones de dólares, en donde se encuentran involucrados lo que fueron las reparaciones, multas y acuerdos legales. Este accidente marcó un antes y un después de la industria, llevando a cabo que las regularizaciones y estándares fueran más estrictos. En esta situación se muestran los esquemas primordiales, que son: en la parte derecha tenemos el diagrama donde visualiza o se observa mediante un recuadro lo que es el esquema de la torre, de la parte de la alarma y sus componentes. De la otra esquema muestra todo el diagrama de la circulación que tiene su proceso. El 23 de marzo del 2005, la unidad de isomeración de la planta de refinería Western Petroleum, BP, ubicada en Texas, perteneciendo a los Estados Unidos, ocurrió una explosión de una nube de vapor de hidrocarburos que terminó matando 15 trabajadores y también dejando heridos 180 personas, incluso causando pérdidas de materiales de indemnización y sanciones más de $1 millón. El proceso consistía en la separación de varios componentes de combustible. La explosión ocurrió durante el reinicio de sus procesos que se encontraban en mantenimiento. El combustible de líquido se llenó la torre de separación y desbordó posteriormente al salir por el tanque de la purga, llenando la planta de gases inflamables que serían encendidos por el motor de un vehículo. Por otra parte, las medidas de seguridad recomendadas para este proceso de los tráiler, las oficinas y las reuniones de los trabajadores se encontraban demasiado cerca. Algunos trabajadores que se encontraban dentro de los tráiler no estaban informados del proceso de reinicio que se llevaría a cabo, la cual se consideró demasiado riesgo. La explosión fue demasiado fuerte que llegó a alcanzar el daño más de 1 kilómetro. La CBC, Junta de Seguridad Química y de Investigación de Riesgos de los Estados Unidos, nos bota un dato curioso, el cual nos dice que desde 1974 hasta el 2004, un año antes de lo que sucede la explosión, se habían presentado más de 20 accidentes dentro de esta refinería de BP, teniendo en consecuencias 23 muertos. En este lapso de tiempo, en el marzo del mismo año de 2004, una gran explosión se presentó, aunque nadie resultó herido. Se evacuó temporalmente al personal. La policía cerró las vías, el acceso y pidió a los residentes que no se salieran de sus casas. Esas medidas de precaución las utilizó la refinería, por lo que en este año se presentó este suceso. Esto nos quiso dar a entender que la CBC estudió y encontró casos y anomalías como estas, que ya se habían presentado, pero no se habían tomado medidas correctivas. En cuanto a cómo se encontraba la refinería de BP en Texas City antes de la explosión de 2005, se dice que contaba con problemas de mantenimiento y seguridad graves. Según investigaciones posteriores, la refinería tenía una cultura de seguridad deficiente, con prácticas operativas inadecuadas. Además, se reportaron recortes presupuestarios, lo cuales afectaron el mantenimiento y capacitación del personal. La mayoría de los elementos estaban en estado crítico. Tenemos lo que es el sistema de purga,
purga, lo cual, que era el que ventilaba la atmósfera, estaba en estado crítico. También tenemos otros elementos operativos, los cuales no estaban operativos. También tenemos lo que fue las condiciones mecánicas de la torre divisora, que se consideraban degradadas. Se dice que en 2004 el punto de ajuste de las válvulas de alivio se redujo de 70 psi a 40 psi. Tenemos condiciones inseguras, que se clasificó por 3 casos. Caso 1, las deficiencias de sistemas de control de proceso, que fueron las válvulas de control, ya que permitían la liberación de gases que no funcionaron adecuadamente. En el caso 2 fue la falta de equipo de protección inadecuado, que fue los sistemas de detención de gases, como también las alarmas que no eran suficientemente sensibles ni eficientes para las alarmas de los operadores. En el caso 3, las condiciones defectuosas del equipo, como la refinería, estaban operados en equipos de obsoletos como mal mantenidos. En cuanto a los actos inseguros que se registraron en la refinería del accidente en 2005 en Texas City, se destacan algunos aspectos, entre los que tenemos prácticas operativas deficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el personal no siguió procedimientos y estándares seguros durante el reinicio de la unidad de isometrización, como monitorear adecuadamente los niveles de líquidos y presiones de la torre de destilación. Otro aspecto fue el uso inadecuado de equipos cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos vehículos que se encontraban cerca del área pudieron generar chispas y encender la nube de vapor inflamable por cuanto se encontraban encendidos. También la falta de capacitación adecuada al personal conllevó a que este accidente se produjera. Se dice que muchos de los trabajadores no habían recibido la suficiente capacitación o entrenamiento para manejar estas emergencias o realizar tareas críticas de manera segura. También según la CBC, se dice que algunas de las personas que se encontraban ahí no tenían conocimiento de que se estaba realizando el reinicio de la unidad. La subestimación de riesgos. Se ignoraron señales de advertencias previas, como incidentes anteriores o fugas pequeñas que ya se habían reportado antes del accidente. Según investigaciones, se dice que antes de que ocurriera el accidente ya tenían reportes de accidentes pequeños, pero no les habían hecho caso. También tenemos que estos actos inseguros, sumados con problemas técnicos y una gestión de seguridad ineficiente, crearon el entorno peligroso. Este incidente se convirtió en un llamado de atención para la industria, destacando la importancia de mantener estándares estrictos de seguridad y seguir normas adecuadas. A continuación vamos a presentarles un video en el cual se muestran simulaciones con más claridad de cómo ocurrió aquel fatal accidente. Several units at the refinery had been shut down for lengthy maintenance projects, which required nearly 1,000 contractors to be on site, along with BP employees. BP had positioned a number of portable trailers close to process units for the use of contractors and other maintenance workers. Over a period of months, BP had located 10 trailers for workers servicing the Ultra Cracker unit, including a double-wide wood-framed trailer that contained 11 offices and was regularly used for meetings. Though these trailers were located near the isomerization unit, the occupants were not warned the ISOM unit was about to start up, a potentially hazardous operation. At 2:15 a.m. on March 23rd, overnight operators began introducing flammable liquid hydrocarbons, known as raffinate, into a 170-foot-tall raffinate splitter tower used to distill and separate gasoline components. Near the base of the tower, there was a single instrument that measured how much liquid was inside. It transmitted this information to both a satellite control room and a central control room located away from the ISOM unit. But this level indicator was not designed to measure liquid above the 9-foot mark. During normal operation, the tower was only supposed to contain about 6½ feet of liquid. But during startups, operators routinely deviated from written procedures and filled the tower above the 9-foot mark, concerned that if the liquid level fluctuated too low, it would cause costly damage to the furnace. At 3:09 a.m., as the liquid neared the 8-foot mark, a high-level alarm activated and sounded in the control rooms. But a second high-level alarm, slightly further up the tower, failed to go off. By 3:30 a.m., the level indicator showed that liquid had filled the bottom 9 feet of the tower and the feed was stopped.
The CSB later estimated that the liquid was in fact at a height of 13 feet, but operators could not know the actual level because the indicator only measured up to 9 feet. The lead operator had been overseeing the startup from a satellite control room within the ISOM unit. At 5 a.m., he briefly updated the night board operator in the central control room about the startup activities. The lead operator then left the refinery early, an hour before the end of the shift. A new board operator arrived in the control room around 6 a.m. to start his 30th day in a row working a 12-hour shift. He spoke briefly with the departing night shift operator and then read the logbook to prepare for the startup. But the logbook did not clearly indicate how much liquid was already in the tower and equipment, and it left no instructions on routing of the liquid feed and products when the startup resumed. Instead, the control board operator only found a one-line logbook entry that said ISOM brought in some RAF to unit to pack RAF with. At 7:15 a.m., the day shift supervisor arrived. Because he was more than an hour late, he received no formal briefing from personnel on the night shift about conditions in the ISOM unit. At 9:51 a.m., operators resumed the startup. They began recirculating the liquid feed and adding more liquid to the already overfilled tower. As new feed was added, startup procedures called for regulating the liquid level in the tower using the automatic level control valve. But the board operator and others had received conflicting instructions on routing the product. As a result, this critical valve was left closed for several hours, blocking the flow of liquid from the tower. A few minutes later, operators lit burners on the furnace to begin heating up the feed, part of the normal startup process. While the startup was underway, the day supervisor left the refinery on short notice, just before 11 a.m., to attend to a family medical emergency. Contrary to BP's own procedures, no experienced supervisor was assigned to replace him. This left a single control board operator, now without a qualified supervisor, to run 3 refinery units, including the ISOM unit, which needed close attention. The refinery had eliminated a second board operator position following corporate budget cuts in 1999 after BP acquired Amoco. As the startup continued, the tower steadily filled with liquid, reaching a height of 98 feet shortly before noon, more than 15 times the normal level. But the improperly calibrated level indicator told operators in the control room that the liquid was at 8.4 feet and gradually falling. Furthermore, the control panel was not configured to clearly warn operators of the growing danger. It did not display flows into and out of the tower on the same screen, nor did it calculate the total liquid in the tower. Meanwhile, the maintenance contractors, who were not involved in the operation of the ISOM unit, left their work trailers to attend a company lunch, celebrating a month without a lost time injury. At 12:41 p.m., an alarm activated as the rising liquid compressed the gases remaining in the top of the tower. Unable to understand the source of the high pressure, operators opened a manual chain valve to vent gases to the unit's emergency relief system, a 1950s-era blowdown drum that vented vapor directly into the atmosphere. Operators also turned off 2 burners in the furnace to lower the temperature inside the tower, believing this would reduce the pressure. Nobody knew the tower was dangerously full. The operators did become concerned about the lack of flow out of the tower and began opening the valve to send liquid from the bottom of the tower to storage tanks. But this liquid was very hot. As it flowed through the heat exchanger, it suddenly raised the temperature of the liquid entering high up the tower by 141 degrees Fahrenheit. It was now about 1 p.m. Contract workers, unaware of the startup and the looming danger, returned from lunch and began a meeting in the double-wide trailer, in the corner room closest to the blowdown drum. Over the next few minutes, the hot feed entering the tower caused the liquid inside to start to boil and swell. Liquid filled the tower completely and began spilling into the overhead vapor line, exerting great pressure on the emergency relief valves 150 feet below. At 1:14 p.m., the 3 emergency valves opened, sending nearly 52,000 gallons of flammable liquid to the blowdown drum at the other end of the ISOM unit. Liquid rose inside the blowdown drum and overflowed into a process sewer, setting off alarms in the control room. But the high-level alarm on the blowdown drum failed to go off. None of the operators knew of the catastrophe unfolding in the ISOM unit. As flammable hydrocarbons overfilled the blowdown drum, operators nearby saw a geyser of liquid and vapor erupt from the top of the stack. The equivalent of nearly a tanker truck full of hot gasoline fell to the ground and began forming a huge flammable vapor cloud. The vapor cloud expanded in just 90 seconds, engulfing the unit and the nearby trailers full of workers.
About 25 feet from the base of the blowdown drum, two workers were parked in a pickup truck with the engine idling. As flammable vapor entered the air intake, the diesel engine began to race. The two workers fled, unable to shut off the engine. Moments later, witnesses saw the truck backfire and ignite the vapor cloud. Powerful explosions swept through the area. The blast pressure wave accelerated through the ISOM unit, causing heavy destruction and igniting fires. The workers inside the trailers were right in the path of the explosions. The fires continued to burn for hours. 12 of the 20 occupants of the double-wide trailer were killed, along with 3 workers in a trailer nearby. 180 workers were injured, many with serious burns, fractures, or other traumatic injuries. The wood and metal frame trailers were blown apart by the blasts. Firefighters struggled to rescue the injured and recover the victims. 50 large chemical storage tanks were damaged, and the ISOM unit remained shut down for more than 2 years. The disaster at BP Texas City was the most serious refinery accident ever investigated by the... Las causas del accidente fueron múltiples y relacionadas con los fallos técnicos, como también la parte de la deficiencia de gestión de seguridad, que se clasificaron en 4 partes. La falla del sistema de control y seguridad es una de las refinerías del sistema de seguridad que no estaban bastante mantenidos ni calibrados. Por segunda tenemos la falta de comunicación entre las partes involucradas, que fue la comunicación entre los trabajadores operativos, como también los supervisores, y la dirección de contribuyente del manejo del proceso. En la parte 3 tenemos también las condiciones de organización y de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que la refinería BP operaba un enfoque de reducción de costos que afectó la calidad del mantenimiento y las medidas de seguridad de su proceso, y también el personal no se capacitaban adecuadamente. La parte número 4 es el inadecuado análisis de riesgo, que quiere decir que las evaluaciones de riesgos previas del evento no fueron identificadas correctamente. Las amenazas fueron hirientes al proceso y las consecuencias resultaron en implementaciones de medidas preventivas ineficientes. Retrocediendo un poco a lo sucedido el 23 de marzo de 2005 en Texas City, Estados Unidos, tenemos algunos aspectos que sumaron que este suceso se realice. Tenemos el sobrellenado de los tanques de purga, tenemos las desviaciones, como la puesta en marcha de la planta ese día cuando sonó la alarma, que se había convertido en una rutina, lo cual produjo el descuido que le competía al monitoreo. La falta de capacitación de los operadores fue insuficiente, especialmente en lo que respecta a las gestiones críticas y no críticas. Se dice también que las víctimas mortales que se encontraban en ese día, en la mayoría eran contratistas, las cuales no tenían conocimiento de que se estaba realizando el reinicio de la puesta en marcha de la máquina. También tenemos datos curiosos que nos bota el informe que realizó la CBC, como que los equipos de isometría eran totalmente inadecuados y anticuados, ya que estaban ubicados en medio de la planta y eran propensos a arrojar vapores pesados en áreas normalmente ocupadas. También se dice que las salas de control que estaban mal diseñadas, ya que no mostraban flujos de entrada ni de salida dentro del divisor de la pantalla, ni calculaba el líquido de la torre. Entre estos aspectos también tenemos fallas técnicas, errores humanos, deficiencias organizativas y fallos en la gestión. También podemos tomar como aspectos críticos que lo que fue la OSHA emitió muchas citaciones por el diseño inseguro del sistema de purga similar que se encontraba en otra parte de la refinería. Sin embargo, se dice que Amoco persuadió con éxito a la OSHA, que es la entidad regulatoria de normas de seguridad, para retirar la citación basándose en los requisitos menos estrictos de la práctica recomendada. Se dice que en 2002 no se aprovechó la oportunidad de conectar el sistema de alivio de isometría al nuevo sistema de antorcha de la unidad, de lo que esto contribuyó a que este suceso o todo lo que sucedió en 2005 se suscitara. ¿Qué hubiésemos hecho o qué aspectos se hubiesen podido recomendar para que esto no suceda, para que la explosión de la refinería en Texas no suceda? Entonces, se pudiera haber implementado mejoras en la capacitación y procedimientos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se podía haber asegurado que todos los empleados estén
adecuadamente capacitados y sigan procedimientos operativos estrictos para evitar errores humanos o los errores que se cometieron en ese momento. El mantenimiento y actualización de los equipos. Se debió de realizar mantenimientos preventivos, regulativos y actualizar los equipos para garantizar que funcionen correctamente y no presenten fallas. El monitoreo y control de procesos. Implementar sistemas de monitoreo y control hubiese sido uno de los aspectos fundamentales para detectar y corregir cualquier anomalía en los procesos antes de que se convierta en problemas graves. Evaluar riesgos y auditorías de seguridad. Se hubieran podido implementar auditorías, las auditorías que en este momento se implementan en las empresas, que son cada 2 años, evaluación de riesgos, hay cronogramas en los que se pueden detectar riesgos, mejorar la comunicación y la coordinación dentro del personal, con las personas que estuvieron trabajando en ese momento. Estas son una de las, profundizando un poco, estas son una de las causas del incidente de los que se hubiese podido evitar. En resumen, el desastre de la refinería del 2005 fue trágico ejemplo de cómo una combinación de fallos de equipos y la falta de procedimientos de seguridad y deficiencia de la cultura organizacional de seguridad pueden resultar en una catástrofe. La implementación de medidas preventivas y una mejora de gestión de seguridad podrían haber evitado esta tragedia.